La Biblia, el texto sagrado del cristianismo, la misma palabra de Dios. Los textos que revelan la enseñanza de un pueblo elegido por Él mismo, que posteriormente, como gracia de Dios, quiso que llegara a todas las ciudades del mundo. Pero, ¿cómo se formó la Biblia? ¿Cuántos libros contiene? ¿Y por qué está estructurada de tal manera? Acompáñame para saber más de ella. El primer canon desarrollado de lo que se conoce como Antiguo Testamento es el canon alejandrino, comúnmente llamado Septuaginta o Biblia de los 70, que fue traducida de textos hebreos y arameos más antiguos. Su traducción se inició en el siglo III a.C. y concluyó a finales del siglo II a.C. La Septuaginta fue el texto utilizado por las comunidades judías de todo el mundo antiguo más allá de Judea, y luego, posteriormente, por la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griega. Jesucristo hablaba el arameo, pero en la época de Jesús, el griego se había convertido en la lengua más difundida en el Imperio Romano. Y la tierra de Israel estaba sometida al dominio de una provincia romana. Es por eso que la clasificación, partición, orden y los nombres de los libros del Antiguo Testamento de las Biblias cristianas no viene del Tanaj, sino que proviene de los códices judíos y cristianos de la Septuaginta. La escritura y difusión del Nuevo Testamento sucedió en el transcurso de varias décadas. Durante el primer siglo del cristianismo, los textos eran tan escasos que apenas permitían dilucidar la mera existencia de una tradición escrita. Ojo, durante el primer siglo después de Cristo, la iglesia cristiana no tenía escritos o eran muy pocos. De ahí nace la tradición oral, que es la que la iglesia toma también como verdadera y válida para la enseñanza. Los padres apostólicos del siglo I citan recurrentemente el Antiguo Testamento. En lo que respecta a Jesucristo, abundan reminiscencias poco precisas, con gran dificultad para distinguir si provienen de un evangelio escrito o de una tradición oral, e incluso atribuyendo hechos y frases de Cristo que no quedaron registrados en la Biblia. Entonces, podemos darnos cuenta de que no basta la sola escritura, ya que muchas enseñanzas y citas de los padres apostólicos no están directamente en la Biblia. Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, elaboró una lista completa y temprana que describe 4 categorías de los libros. La primera, los libros aceptados universalmente. 2. Los que están en duda o no están aceptados por todos los cristianos, como la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, la carta de Judas, la segunda de Pedro, segunda y tercera carta de Juan y el Apocalipsis de Juan. Tercero, los textos que son útiles para enseñar, pero que no fueron inspirados por Dios, como el Evangelio de los Hebreos, el Apocalipsis de Pedro, los Hechos de Pablo, el Pastor de Hermas, la carta a Bernabé y la Didache. Como se puede observar, hay muchas más cartas y evangelios que solo los incluidos en la Biblia actual, que son también parte de la enseñanza de la iglesia primitiva. No fue hasta el año 367 en donde Atanasio de Alejandría anota la primera lista de libros que coincide exactamente con la que tenemos hoy en día. A partir del mismo año, se multiplicaron los testimonios coincidentes en el canon bíblico actual. En el año 382, fue el Papa Dámaso I quien declara el canon bíblico que se utilizaría del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento hasta hoy en día. Se reafirma este canon en el Concilio de Hipona del año 393, en los sínodos de Cartago del 397 y 419, y la traducción Vulgata al latín el 382 al 405 después de Cristo, sellando el canon de la Biblia durante más de 1000 años. Entonces, en conclusión, la Biblia católica toma como palabra de Dios
el canon alejandrino del Antiguo Testamento y los 27 libros seleccionados por las autoridades cristiano-católicas que son declaradas Palabra de Dios, formando un total de 73 libros que se encuentran actualmente en nuestras Biblias. Como se dijo, hay muchos más libros que se toman también como buenos para la enseñanza y de los cuales se pueden leer, pero no están en la Biblia. Así que no podemos quedarnos con solo la Biblia. La tradición de la iglesia primitiva y cómo se fue desarrollando complementa toda la enseñanza del cristianismo. Curiosamente, las Biblias protestantes toman estos 27 libros seleccionados por la Iglesia Católica y las toman como palabra de Dios. Pero no se acepta a la Iglesia Católica, lo cual es completamente contradictorio. Ellos toman el canon palestinense en el Antiguo Testamento, que rechaza 7 de los libros que grupos de maestros judíos de habla griega habían incluido en el canon alejandrino en los siglos II y I a.C., dando así 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento que toman del catolicismo, dando una Biblia de 66 libros en total. Déjame saber qué opinas sobre esto. ¿Tú, qué Biblia utilizas hoy en día? ¿Pones en práctica todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? Comparte este video con alguien que creas que necesita a Cristo Jesús en su vida. Recuerda que las pruebas que nos pone la vida no son más difíciles de lo que somos capaces de soportar. Yo soy tu amigo Julio y nos vemos en un próximo video. Adiós.